Listo, ya estamos grabando. Bueno, ante todo, buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí un jueves más para poder escuchar las clases del Evangelio de Juan. Ya estamos casi terminando. Hoy día terminamos lo que podríamos considerar el ministerio, pues, ¿cómo se dice? El ministerio de Jesús, ¿no? Así es la vida. Si bien la vida pública aún no termina, porque la vida pública termina en la cruz, digamos que su ministerio ya está a punto de acabar, ¿no? Ya estamos, hicimos un breve introducción a lo que es su último milagro, estando Jesús con nosotros en la tierra, o sea, como ser humano. Uh-huh. Y vamos a acabar lo que es el capítulo 11 hoy, Dios mediante. Pero antes de arrancar de lleno con esto, quería yo dirigirlos en oración. Antes suelo pedir que alguien más ore, pero hoy quiero orar para iniciar la clase de hoy. Sí, tengo algunas peticiones especiales el día de hoy para que podamos llevar bien la clase de hoy. ¿Sí? Entonces oramos, hermanos. Padre bondadoso, Padre todopoderoso, gracias te damos esta noche para que nos permites estar juntos. Gracias, Padre, por darnos los ánimos suficientes para afrontar las dificultades de la vida, Padre Santo. Padre Santo, permítenos siempre ser apoyo de los hermanos que lo necesiten, que en ellos, en mí, no decaigan nunca los ánimos de seguirte, de leer tu palabra, de practicar tus enseñanzas, Padre Santo. Te he pedido que por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y para los que se irán conectando, a cada uno de mis hermanos de la congregación y cada uno de mis hermanos en Cristo, en Lima, en Perú y en todas partes del mundo, Padre Santo. Todos los cristianos somos o deberíamos considerar de una misma familia, debemos considerar hermanos, hijos de un mismo Padre, el Padre Celestial. Padre, guía estos estudios el día de hoy, guía la mente y corazones de mis hermanos y la mía, Padre Santo, hoy, mañana y siempre, Padre Santo, en toda obra, en todo lo que hagamos. Y que siempre, Padre, sea tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir pantallita para... Estamos donde nos quedamos. ¿Se ve el PowerPoint? Cooper, hazme una señal, por favor. Listo. Ok, vamos a ver brevemente y lo que ya habíamos visto, ¿sí? Habíamos leído ya la clase pasada el capítulo 11 de los versículos del 1 al 17, ¿sí? Habíamos dicho que esta era la última, mejor dicho, la séptima y última milagro de Jesús durante su ministerio, ¿sí? Este milagro es el punto culminante, ese milagro es el más apoteósico, el más relevante de todos los milagros de Jesús, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, ahora vamos a ver por qué lo decimos. ¿Dónde se encontraba Jesús? Se encontraba en las afueras por donde estaba antes Juan Bautista bautizando, ¿sí? Los hechos se van a dar en Betania, ahí donde vivía Lázaro y su familia, ¿sí? Cuando Jesús fueron a avisarlo a esta ciudad ahí por Perea, él decide quedarse 2 días más, ¿no?
¿Por qué se queda 2 días más? Se queda 2 días más sobre todo, lo que, por favor, a ver, hay un micrófono abierto, creo. Sí, ya. Se queda 2 días más, uno para que digamos, su milagro o la señal que iba a realizar tuviera validez ante los ojos de los judíos o fuera, en todo caso, fuera irrefutable. ¿Qué pasaba con las otras señales o milagros, como lo quieran ver, que realizó ante Jesús? Siempre le ponían peros, o siempre había pretextos, o siempre se le acusaba a Jesús de demonio, o de hereje, o de, ¿no? O de lo que sea, en vez de reconocer que en sus obras estaba manifestándose Dios mismo en Jesús, ¿no? Jesús era Dios, Jesús era el Mesías, Jesús era el que debía de venir, ¿no? El profetizado, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero ellos no lo querían ver simplemente, ¿no? Y una segunda opinión de los escritores, los teólogos que se da es que él quería mucho a Lázaro y a su familia, ¿no? Entonces, quería saber cómo poder afrontar ese hecho con la familia, ¿sí? Debemos recordar siempre que Jesús tenía conocimiento de la muerte de Lázaro. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿sí? Y quiero que tengan presente esto para lo que vamos a leer después. Los discípulos de Jesús eran conscientes de que su vida, la vida de Jesús corría peligro. A la medida que fue avanzando el ministerio de Jesús, cada vez eran más las veces que querían apresarlo, querían matarlo, querían apedrearlo. Y de todas ellas salió bien librado porque aún no era su hora, ¿sí? Pero ya esa hora se acerca, ¿sí? Jesús usa un término que se suele usar unas cuantas veces más en el Nuevo Testamento, que es de usar dormir por morir, ¿sí? Pusimos en la clase pasada también ejemplos de eso. Si ustedes leen en la Reina Valera del 60, porque ya las traducciones nuevas ya lo han cambiado, cosas que se pierden a veces con la modernidad de las traducciones nuevas, el sentido de la palabra dormir por morir, ¿sí? Que no es la primera vez que se usa. Jesús, para variar, no se enfrentó con lo que, si se enfrentó con lo que sus discípulos no entendían del todo lo que él decía, ¿sí? El milagro de Lázaro también serviría para fortalecer la fe de sus discípulos, para que entendieran mucho más que él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Tomás se expresa de tal forma como que, bueno, pues no, acompañemos a Jesús, vamos a morir todos, ¿no? Pero también esas palabras que también denotan pesimismo quizás, también denotaban que él acompañaría a Jesús cual fuera, no importase el resultado, ¿no? Si iba a ir a Jesús a morir, él iba con Jesús a morir, ¿no? Entonces también demostraban devoción real a Cristo, ¿no? Al final, en el versículo 17, Jesús llega a Betania y ya llevaba a Lázaro 4 días de muerto. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Vamos a leer entonces los versículos del 18 al 27 y los analizamos después, ¿sí? La palabra de Dios dice en Juan 11, versículo 18 al 27. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? La familia de Lázaro, lo que podemos ver, lo podemos leer desde el principio de este pasaje, tenía cierta distinción en la comunidad, ya que la escritura nos dice que muchos judíos habían ido a acompañar a Marta y a María en esos difíciles momentos, ¿sí? Hay que señalar también que la presencia de judíos también implicaba peligro para Jesús, por lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Por las razones por las cuales Tomás no quería ir a Betania, ¿no? Ahí hay muchos judíos que quiere atrapar a Jesús, que quiere ponerle trampas a Jesús, que quiere matar a Jesús, ¿no? Y habíamos visto también que ya cada vez más había más ánimos de buscar a Jesús para apresarlo y matarlo. Entonces ahí eh, Jesús ya es consciente de que el fin está cerca, ¿no? Aún Jesús no estaba en Betania en sí, y Marta fue a su encuentro, como se dice, a las afueras de Betania, y se queja de esa ausencia, ¿no? Ahora, este reclamo, esta queja de Marta, no debemos interpretarla como que está reprendiendo a Jesús o un reclamo, sino de que ella dice, ¿no? Jesús, o sea, tú tienes el poder de sanar, ¿no? Ella tiene la confianza en Jesús, en su poder de sanar, que si hubiera estado ahí, de repente Jesús hubiera podido sanarlo y no estaríamos pasando lo que estamos pasando, ¿no? Mi hermano estaría vivo, no ya 4 días de muerto. Además, Marta da testimonio de que Jesús tiene una relación estrecha y especial con el Padre, es decir, yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a conseguir, te lo va a conceder, ¿no? Por lo que dice, ¿no? Por lo que sus oraciones podían traer, las oraciones de Jesús, algún bien al medio de la desgracia. Jesús le asegura a Marta, ¿no? Dice, Marta, no te preocupes, tu hermano va a resucitar, ¿no? Y aquí nos encontramos, dentro de este pasaje, el quinto yo soy del Evangelio de Juan. El yo soy la resurrección y la vida. Con esta declaración, Jesús hizo pasar a Marta de una creencia abstracta a la resurrección. A ver, todos tenemos la idea, los cristianos, todos los cristianos al día de hoy, tenemos la idea que en el día final, en el día del Señor, en aquel día postrero, vamos a resucitar. Esa es una promesa de Jesucristo, ¿correcto? Esto ya habló antes en Juan 5, 28, 29. Lo volvemos a leer, hermanos, para que recordemos qué es lo que decía Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que dice las escrituras en Juan, en este pasaje, es que tantos los que murieron en pecado, en condenación, como todos los que murieron en Cristo para salvación, están esperando en el estado, lo que se dice el Hades, en lo que es el estado intermedio, tanto para bien o para mal, todos vamos a resucitar. Esa idea, Marta la tenía clara, pero de esa resurrección no estaba hablando Jesús. Sí, o sea, él estaba hablando de que iba a resucitar físicamente ahora ¿cómo se llama? A Lázaro, ¿no? Entonces, cambio,
o digamos, amplió la creencia de Marta, de eso, de que solamente iba a resucitar en el día final, a una confianza personalizada en aquel quien es el único, Jesús es el único que puede levantar a los muertos. Nosotros sin Cristo, o mejor dicho, sin su intervención, no habría resurrección ni vida eterna. Para Cristo no hay barreras de vida o muerte, ¿no? Él puede resucitar, Él puede dar vida en cualquier momento y a quien quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No nos olvidemos de eso, hermanos. ¿Sí? Y el pasaje, este pasaje en especial termina con la confesión de Marta que expresa en resumen el propósito de este libro de Juan, que es demostrar, y esto ya hemos hablado ya muchas veces, demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que había de venir al mundo. ¿No? Esto es, en resumen, esa es la idea, con la confesión de Marta, esa es la idea central de este libro, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta de este primer bloque de lectura? Si no, seguimos entonces. Ok. Ahora vamos a leer versículos del 28 al 37, ¿sí? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, ¿no? Marta fue a llamar a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea cuando estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ojo aquí a este pasaje. Vamos a entrar al área, a un área de discusión muy frecuente entre los cristianos. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Se acuerdan cuando les dije de que se acordaran de todos los datos que hemos estado leyendo desde el versículo 1 de este capítulo de Juan, del capítulo 11 de Juan? Jesús sabía que Lázaro ya estaba muerto. Aún así, tardó 4 días en llegar a donde estaba enterrado Lázaro. Jesús sabía, y se lo dijo a su hermana Marta, que iba a resucitar. Entonces, ya por descarte, ya podemos decir que Jesús no está llorando por la muerte de Lázaro, ¿no? Como mucha gente dice, ¿no? Sobre todo, es un argumento que suelen usar los testigos de Jehová que no creen en la resurrección, ¿sí? Y ¿cómo decirlo? Hay muchas creencias así de que no creían en la resurrección de Jesús, se usa como argumento que Jesús llora porque no hay vida después ¿no? de la muerte, ¿no? Entonces, analicemos un poco. Aún, como les decía, ¿no? Jesús aún no había entrado a Betania, ¿no? Estaba afuera, ¿no? Donde lo encontraron, ahí se quedó, y ahí, a donde estaba,
lo dio el alcance de María, luego de que Marta la llamara. Ahora, hay unas cosas que debemos entender o debemos saber para entender cómo se desarrollaban los funerales judíos, ¿no? De repente uno más que uno ha escuchado que cómo cómo es el judío de emotivo, ¿no? Por tradición oral, lo que ha llegado hasta nuestros días, cómo se desarrollaban en esos tiempos los funerales, ¿no? Sin importar la condición económica de la familia, se debía de contar en un funeral con 2 flautistas y una plañidera. ¿Qué es una plañidera? Yo le he puesto aquí, es una llorona profesional. ¿Qué quiere decir esto? Tú tenías que contratar a alguien, por lo general una mujer, que llorara y se lamentara, de manera visible, ¿no? De manera que todos se percataran, ¿no? Por el muerto, ¿no? Es decir, había gente que trabajaba en eso, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? No, yo lloro y y me lamento por los muertos en los funerales, ¿no? Antes había esa profesión, ¿sí? Entonces, la familia contrataba, fuera de dos flautistas, 2 músicos dentro del ritual de los funerales, alguien de repente, y estoy diciendo que mínimo una persona, ¿no? Podría haber sido muchas más personas, ¿no? O mucho más músicos, y mucho más el séquito asalariado que acompañaba el funeral, ¿no? Ahora, en el caso de Lázaro estaba todo un grupo, ¿no? Considerable, ¿sí? Eso refianza más la idea de que había cierta condición, cierto estatus en la familia de Lázaro, ¿no? Las personas que estaban ahí reunidas actuaban como si fueran paganas carentes de esperanza. La tristeza es una emoción totalmente comprensible, hermanos, en estas circunstancias, ¿no? Todo lo que hemos pasado por la muerte de un ser querido cercano o una persona de nuestra familia, obviamente hemos sentido tristeza, hemos sentido dolor en nuestro corazón. Y es totalmente normal, es totalmente humano. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, como cristianos, y este grupo lo hacía, es actuar sin esperanza, actuar negando la resurrección, actuar y pensar y negar lo que las escrituras prometen. Nosotros no debemos pensar en la muerte física como el fin. Nosotros como cristianos debemos pensar en la muerte física como el comienzo de nuestra vida eterna, nuestra vida con Dios, ¿no? Porque esa es la promesa. Nosotros vivimos seguros, vivimos felices, deberíamos vivir confiados en las promesas de Cristo. Ahora, Cristo, al ver esta actitud de esta gente que actuaba sin esperanza, como paganos, ¿no? Como dicen, ¿no? Llorando, desesperados, ¿no? Desolados, ¿no? Porque eso es lo que produce en el corazón de las personas que no tienen mayor esperanza ni expectativas más allá de la muerte, ¿no? Esto es lo que haya estremecido el espíritu de Jesús. Y pudo haber sentido enojo por el dolor y la tristeza que el pecado imponía también a la condición humana en general y la muerte en particular, ¿sí? Entonces debemos entender que el llanto de Jesús fue al ver este estado de gente sin esperanza, sufriendo por el pecado, sufriendo porque no tiene esperanzas. Esa
es la verdadera causa del llanto de Jesús, ¿sí? O al menos esa es ¿cómo se dice? Lo que se puede desprender de este texto, ¿sí? La palabra griega, llanto, dacro, o sea, es la palabra dacro en griego, tiene la connotación de un sollozo en silencio que produce lágrimas emotivas. A diferencia de lo que hemos visto, lo que hemos leído hace un momento, de que había gente llorando, ¿sí? De manera, ¿no? Puedo decirlo de cierta forma, escandalosa, ¿no? Visualmente llamativa, ¿no? Con lamentos, alaridos. Y como hemos visto, hasta con gente que pagaban para que lloraran, ¿no? ¿No? Lo que dice la palabra de Dios es que Jesús, como un llanto en silencio, un sollozo en silencio, ¿no? Y, y estas lágrimas fueron por la condición de un mundo caído e inmerso en el pecado, ¿no? ¿Qué es la verdadera causa, hermanos? El pecado es la verdadera causa de tanta desolación y muerte, ¿sí? El hermano del mundo me pregunta en la clase pasada si es que el pecado había sido la causa de la muerte de Jesús. No, perdón, la muerte de Lázaro, no, efectivamente no. La muerte física, así como las enfermedades o las dificultades que nos pasan, pueden ser vehículos para la gloria de Dios. Lo que nos debe preocupar, hermanos, es que estando vivos físicamente estemos muertos, ¿no? Ser zombies en este mundo, ¿no? Zombies en el sentido de que estamos muertos de manera espiritual. Eso es lo que nos debe preocupar, ¿no? Eso es lo que produce el pecado en el ser humano, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? De repente hemos cambiado nuestra forma de pensar de lo que es por qué Jesús lloró, ¿no? O alguien de repente tenía o tiene aún una idea de lo por qué Jesús también pudo haber llorado, ¿no? Hola, Sonia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Entré un poquito tarde. Dime, Julio, Sí. entonces el Señor hizo como, déjame decir, como, bueno, si lo entendí mal, como plañidera. No. No. A ver, tú cuando ves sufrir a alguien que tú quieres, También lloras. lloras. Sí. Porque te conmueves, ¿no? Dices, Sí. Y sobre todo porque y sufres porque no necesariamente tiene por qué estar sufriendo. O sea, lo que Jesús tú, queramos que nos pongamos en el sí lugar te de Jesús, entiendo. ¿no? Pongamos que nos pongamos en el lugar de Jesús. Jesús llega y ve a a la gente, que como hemos visto, había gente que tú pagabas para que llorara, ¿no? Y me llorara de manera visualmente bueno, sí, lo que se acostumbraba a pagar, ¿no? En los velorios, plañideras, esas cosas. Exacto. Y dos, había un grupo de gente que lloraba porque pensaba que no había más esperanza que después de la muerte. O sea, y es terrible, o sea, Jesús que puede ver nuestra cabeza, puede leer nuestros pensamientos, puede ver nuestro corazón y ver la mente, el corazón de esas personas sin esperanza, inmersos en pecado, pudiendo no estar en esa condición, ¿no? Sí, ya entendía. Entonces es como decir, están sufriendo porque el pecado produce sufrimiento. Lo que hemos visto con el milagro anterior, ¿no? El milagro del ciego, ¿no? No todo sufrimiento es causa de pecado, pero el pecado inevitablemente trae sufrimiento. ¿Sí? Entonces, el ver el sufrimiento por la condición pecadora del ser humano hace que como decía, se te haga bolita el corazón
y hace en Jesús que llore, ¿no? Pero estamos hablando de un llanto como ese, un llanto como que en silencio, ¿no? Porque dice, no, esta humanidad como que no comprende, ¿no? Qué difícil es a veces, como para Jesús debe ser, ¿no? Qué difícil es poder tener, que esta humanidad tenga en mí, me tenga en mí como salvación, que tenga mis palabras como palabras de vida y no las entiendan, no las crea. Porque eso es lo que pasaba con los judíos, ¿no? Los judíos, más señales, más palabras, más demostraciones, ¿no? Más explicaciones. Y los judíos eran más cabezotas, más testarudos, con más ganas de decir apóstata a Jesús, con más ganas de querer apresarlo y con más ganas de querer matarlo. Y al final lo consiguen. Pero bueno, pues, ¿no? Por eso que el Evangelio de Juan arranca, ¿no? A ellos fue y ellos no lo recibieron, ¿no? Ya te pone, Juan te pone en autos de todo lo que va a venir después, ¿no? Pero eso es la verdadera, como dicen, eso es lo que se puede desprender haciendo un análisis un poco profundo, un poco así, leyendo letrita por letrita de por qué Jesús está llorando, ¿no? ¿Sí? Ángel, repite. Comprendía. Ya, listo. Ya, Sonia. Sí, gracias. No, nada. Bueno, Julio, Sí, Manuelito. sí, Norita, mire, yo creo, hermano, en realidad, que nuestro Señor Jesucristo lloró en la muerte de Lázaro por el mismo motivo que Él llora en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Antes de ser entregado. ¿Por qué Él llora? Porque a pesar de lo que iba a pasar, lo que Él estaba entregando su vida por la salvación del mundo, porque el propósito de Dios es que todos seamos salvos, es el deseo de Dios. Pero sin embargo, mire, Él llora por tantos incrédulos, tal así que los judíos desean matarlo. Pues. Entonces, yo creo que ese era su dolor, ¿no? De que a pesar de todo lo que Él hacía, como Dios, sin embargo, el pueblo lo rechazaba y deseaba su muerte. La verdad, hermano, pienso yo que era por eso, ¿sí? Y no hay nada más, hermano, agregando un poco la idea de Manuel, que estoy de acuerdo contigo, no hay nada más humano que llorar, sentir emociones, ¿no? Porque no hay que perder nunca de vista, hermanos, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y tú mencionabas en el Monte de los Olivos por qué llora, ¿no? ¿Por qué suda sangre? ¿Por qué se angustia? Porque en su cuerpo humano de Jesús sabía lo que iba a experimentar, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Todas las cosas terribles que pasaría Jesús y que hemos leído nosotros en la Biblia, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan si uno cuando se chanca el dedo con una puerta, cómo le está está que se queja y llora, y no, imagínate todo lo que pasa a Jesús, ¿no? Y a sabiendas de eso es toda la angustia, ¿no? Y por eso que ora al Padre, dice, ¿no? Si tú puedes, quítame este cáliz, ¿no? Pero bueno, es tu voluntad, ¿no? Porque es Jesús, el ser humano Jesús, que no debemos perder de vista que también es 100% hombre, actuando en él, ¿no? O sea, es la emotividad, el dolor físico, ¿no? Por eso decía yo, se te hace bolita el corazón, ¿no? Porque eso es lo que uno siente cuando uno siente ver sufrimiento de personas que uno quiere, sufrimientos de seres cercanos, ¿no? Entonces uno siente ese porque somos humanos, ¿no? Tenemos sentimientos, entonces estamos dominados por ellos, ¿no? Gracias, Manuelito, por hacerme recordar para nunca perder de vista ese tema, ¿no? De que Jesús también era un ser humano, ¿no? Se dominó por sus sentimientos. Obviamente esto sin pecado, ¿no? Sin pecado, ¿no? No es que seamos sentimientos y pecamos, ¿no? A veces también pecamos por actuar por nuestros sentimientos. Bueno, creo que seguimos entonces.
Estamos en el versículo... Entramos al versículo 38 y vamos a leer del 38 al versículo 45, ¿sí? La palabra de Dios dice, el capítulo 11 de Juan, versículo 38 al 45. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y los rostros envueltos en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron que lo que hizo Jesús, creyeron en él. Cosas que mencionar para entender lo que está pasando ahí. Ya hemos hablado de lo que es el ritual ¿no? del funeral, pero yo digo de los entierros, ¿ya? Métodos de entierro funerarios judíos, ¿sí? Me hace acordar una vez cuando en 2010, 2011 llevábamos clase por video ahí en la iglesia los días sábados, y quien nos enseñaba vida de Jesús nos dijo algo, algo parecido a lo que le voy a decir ahorita, ¿sí? Los judíos no embalsamaban a sus muertos, ¿correcto? Como los egipcios, sino que hacían lo siguiente. Agarraban lienzos de tela. Estos lienzos había opción de que los pusieran con especies aromáticas en el lienzo, o ponían estas especies aromáticas entre iba envolviendo el cuerpo y iba poniendo especies aromáticas con el fin de contrarrestar un poco el hedor del cuerpo en descomposición, ¿ya? Esto no era apretado, no era como una momia en sí, ¿no? Era como simplemente envolver, ¿no? De manera superficial el cuerpo, y ahí iban poniendo las especies, los aceites y demás cosas, ¿no? Y la cabeza iba con una especie de tela o una especie era separado de lo que era el resto del cuerpo, que era envuelto con lienzo, ¿sí? Por eso le decían, la cabeza iba envuelta con un sudario, ¿no? Este método de entierro judío, entraban en una cueva, y esta cueva la podían alquilar a alguien que tuviera un sitio, ¿no? Podía ser compartido, y esta se cerraba con una piedra, ¿no? Este método de entierro, y les digo lo mismo que nos dijo el hermano que nos dio la clase hace muchos años atrás. Negaría por completo el manto de Turín, ¿sí? Porque Jesús fue enterrado de la misma forma, ¿sí? Solamente la cara estaría al descubierto, y el resto del cuerpo sí hubiera tenido que ser envuelto en estos lienzos, ¿no? Entonces, porque el manto de Turín es todo como si hubieran tirado una sábana encima nada más, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema, otra clase. Pero digamos que esto es cómo enterraban los judíos a sus muertos, ¿sí? Y es por esto que Lázaro pudo salir del sepulcro antes de ser desatado por completo, ¿sí? O sea que como no estaba apretado, ¿no? Los lienzos que envolvían el cuerpo de Lázaro, él pudo, con cierta dificultad quizás, poder levantarse y poder andar fuera de la cueva donde estaba enterrado, ¿sí?
Entonces, Jesús, ya hemos visto, regresando a las Escrituras, ¿no? Y este es el breve paréntesis de lo que es funeral de judíos, ¿sí? Jesús va al sepulcro, que es una cueva, y primero pide que le remuevan, ¿no? Marta otra vez demuestra falta de fe, no, pues, al negarse diciendo que ya, pues, ¿no? El cuerpo ya ha pasado 4 días, está en decomposición, ya huele y demás cosas, ¿no? Finalmente, la piedra es removida y Jesús puso a orar. Y esta oración, hermanos, debemos entenderla como una oración de acción de gracias, ¿sí? Ya que él mismo Jesús dice, no, yo sé que siempre me odies, yo sé que siempre, ¿no? Pero yo lo hago para que la gente que me ve, la gente que está conmigo, reafiance su fe, ¿no? Y este milagro, o la razón de este milagro, era para que autenticar sus declaraciones, ¿no? Jesús estaba refiriendo, o sea, diciendo, lo que yo digo hago, lo que yo digo que soy, en el sentido de que Él era el Mesías y el Hijo de Dios. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, ¿no? Lo dice con fuerza. Esto fue un anticipo del poder que será desplegado por Jesús en el día final. Cuando todos los muertos, y eso lo hemos leído ya hace un ratito, ¿no? En Juan. Cuando todos los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y vivan. La Escritura además nos dice que muchos judíos, a partir de ese momento, en vista de estos acontecimientos, de este poderoso milagro, ¿no? Irrefutable milagro, creyeron en Jesús. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de aquí? Bueno, seguimos. Ahora vamos a leer de los versículos 46 a 53, ¿sí? Y analizamos. La palabra de Dios dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Si bien hemos leído el pasaje anterior que hemos leído, que mucha gente creyó en Jesús, muchos otros también encontraron argumentos para denunciarlo de manera maliciosa ante los fariseos, ¿sí? Este milagro de la resurrección de Lázaro va a ser la gota que colme el vaso del Sanedrín, ¿sí? Entonces, esta gente que buscaba encontrar argumentos para denunciar a Jesús, para dar testimonio malicioso en contra de Jesús, alertó a los fariseos, ¿no? Y los fariseos, una vez escuchado esto, tuvieron una reunión extraordinaria en el Sanedrín. El Sanedrín, no olvidemos, hermanos, que estaba compuesto por sacerdotes y fariseos, ¿sí? Y este Sanedrín
era el que tenía el poder de aplicar sanciones judiciales, legislativas y ejecutivas en Israel. Era como todos los poderes del Estado juntos en un solo consejo, ¿sí? Era el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Pero, ojo, cosa que ya les he mencionado en clases pasadas, que ellos no podían aplicar ciertas sanciones judiciales porque eso se lo habían dado, o mejor dicho, se lo habían tomado los romanos, ¿sí? ¿Qué, por ejemplo, se habían tomado los romanos? Los romanos habían tomado el tema de la pena capital, o sea, la pena de muerte, ¿sí? Los judíos no podían aplicar pena de muerte, solo los romanos. Y por eso pasan las cosas que pasarán más adelante, ¿sí? A pesar, como decía, de lo irrefutable del milagro de Jesús, los judíos no estaban dispuestos a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Los miembros del Sanedrín temían que las expectativas mesiánicas crecieran a tal punto que se creara un movimiento en contra de la opresión y la ocupación del Imperio Romano. Si bien el pueblo en general sufría por la ocupación del Imperio Romano, asimismo el Imperio Romano otorgó muchos beneficios a las altas autoridades judías, ¿sí? Les dieron muchas libertades, muchos derechos, que perderían obviamente si es que el pueblo se levantaría en ¿cómo decirlo, no? Si hubieran tomado desde el punto de vista terrenal el tema del Mesías, ¿no? Como que se restaure el reino de Israel, ¿no? Y hubiera habido todo una revolución allí, ¿no? Entonces ellos temían eso. Ellos les convenía entre todos que Roma estuviera siendo cumpliendo su papel de dominador dentro de lo que es Israel, ¿sí? Porque les permitían vivir bastante cómodos, ¿sí? A la cúpula del Sanedrín, ¿sí? ¿Quién era Caifás? ¿No? Este personaje que solemos ver como el más malvado de todas las películas de Semana Santa. Caifás se convirtió en sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. Y ojo que quien nombraba el sumo sacerdote no era el consejo del Sanedrín, era el prefecto romano, ¿sí? Quien lo nombró a él sumo sacerdote fue el prefecto romano Valerio Grato, ¿sí? ¿Y quién era el sumo sacerdote antes de él? Era su suegro Anás, ¿no? Y Anás fue sumo sacerdote del año 7 y el año 14, ¿no? Caifás permaneció en el puesto hasta el año 36, o sea, más o menos otros 18 años, ¿no? 18 años de sumo sacerdote. Año en que fue removido por los romanos junto, o sea, a Poncio Pilato, ¿no? Desempeñó un papel protagónico en el juicio y condena de Jesús, ¿sí? Y en su palacio, en su corte, los fariseos se reunieron y pusieron de acuerdo para arrestar y matar a Jesús, ¿no? O sea, él es el que prácticamente decide, ¿no? Lleva a cabo todas las coordinaciones posibles para que Jesús sea condenado, ¿no? A muerte. Lo que realmente quiso decir Caifás era que Jesús debía ser ejecutado, ¿no? Con el fin de proteger su propia situación y su nación ante cualquier represalia romana. Pero digamos que las palabras de Caifás, sin proponérselo él, usó el lenguaje propio de la expiación por sacrificio sustitutivo y profetizó en la muerte de Cristo por los pecadores, ¿sí? Leemos de nuevo el versículo 50, que es interesante que lo leamos, ¿sí? Ni pensad que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Sí? O sea, él dijo, ¿no? Un hombre va a morir por toda, o sea, en otras palabras, ¿no? Mejor que un hombre muera por toda, en vez que muera toda una nación, ¿no? Él lo dijo porque mejor que ver a Jesús, ¿no? A estar perdiendo toda mi situación, mi situación económica, ¿no? Mis estatus y demás, ¿no?
pero sin quererlo usó como un lenguaje profético, ¿no? Oye, está claro además que Caifás no reconoció lo que explicaban sus palabras, ¿no? Él no entendía lo que estaba diciendo, pero lo estaba diciendo. Anteriormente él pronunció blasfemias contra Cristo, ¿no? Pero Dios convirtió sus declaraciones en una gloriosa verdad bíblica, ¿sí? La evidencia de Dios dirigió la selección de palabras de Caifás con el fin de expresar el corazón del plan glorioso de salvación de Dios, ¿sí? Esto lo podemos ver. ¿Cuál es el plan? En Hechos 4. Vamos a leerlos, hermanos, porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste Herodes y a Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían hasta antes determinado que sucediera, ¿no? ¿Sí? Todo este plan de que Jesús muriera en la cruz era un plan que estaba desde el principio de los tiempos, ¿no? Así que todo esto, ¿no? Las obras de Caifás, Herodes, Poncio Pilatos, todo lo que vamos a ver más adelante, todo es por la voluntad de Dios, ¿no? Como siempre les digo, ¿no? Las cosas buenas, malas, pésimas, que nos pasan en la vida, que nos pasarán en la vida, todo está acorde a la voluntad de Dios. Así que no nos preocupemos si a veces las cosas no las entendemos o en ese momento, ¿no? Cuando veamos la figura, ¿cómo se dice? Cuando veamos en inglés dice the big picture, pero ¿cómo podríamos decirlo en español? Cuando veamos la historia completa, como decimos así, Panorama. todo el panorama completo, ¿no? Podemos entender lo que Dios realmente quería en nuestras vidas, ¿no? Quería para nuestras vidas, ¿no? Entonces, en realidad, Jesús estaba usando a Caifás, que era el sumo sacerdote, como Dios usaba a los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ya? Porque en el orden original de las cosas, ¿no? Como debería ser, el sumo sacerdote era un instrumento usado por Dios para revelar su voluntad, ¿no? Si no, podemos ver cómo era Samuel, ¿no? En el segundo de Samuel, nosotros podemos ver entonces, cuál es el verdadero propósito de un sumo sacerdote, ¿no? Ser el instrumento para revelar la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad, o sea, el instrumento de Dios, usado por Dios para revelar su voluntad, ¿no? También se hace cierta referencia, o podríamos entender que se hace cierta referencia a la diáspora judía, ¿no? Los judíos que están dispersos por el mundo, por las diferentes guerras que tuvo Israel a lo largo del tiempo. No todos los judíos regresaron a Judea, sino que algunos se quedaron por aquí, algunos se quedaron por allá. Habían judíos ¿no? en Turquía. Ahí tenemos, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Que era un judío turco, pero era judío, ¿no? Y que un día serían congregados en la tierra prometida para participar en el reino de Dios, ¿sí? Si lo queremos ver en un sentido más amplio, ¿no? Más aterrizando la idea en un punto de vista al día de hoy, anticipaba la misión a los gentiles, ¿no? Y adelantándonos un poco más, o sea, si vemos más la idea de lo que quiso decir con una simple frase, Caifás, como resultado del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, tanto judíos como gentiles fueron juntados en un solo cuerpo, en un solo pueblo, que es la iglesia. ¿Sí? Como producto de la muerte y sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, tenemos
el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Y eso lo podemos leer en Efesios 2, 11 y 18, si quieren tener una idea más amplia. ¿Lo leemos entonces? Vamos a Efesios 2, 11 al 18. Por tanto, acordad de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? Somos un solo pueblo, ¿no? Ya no somos por Cristo, tanto los gentiles como los judíos somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, una sola, o sea, una sola nación. En resumen. Con todo lo que hemos visto, con todo lo antes expuesto, el curso de acción en contra de Jesús quedó determinado, ¿sí? Y solo faltaba llevarlo a cabo. Demos cuenta, hermanos, que Jesús, más adelante, no fue arrestado para ser juzgado. ¿Ya? El juicio ya estaba hecho. Esta reunión, hermanos, esta reunión extraordinaria de Sanedrín se da para juzgar a Jesús sin que él se defienda, sin que él pueda tomar dar su testimonio, ¿no? ¿Por qué me están juzgando? ¿No? Y poder defenderse, ¿no? Él ya había sido juzgado. El juicio que se le da a Jesús es simplemente una formalidad, porque ya se había decidido, dictado que Jesús tendría que morir. ¿Y por qué decimos esto? Porque leemos en Marcos 14. Vamos a leer Marcos. Listo. Dice, 2 días después era la Pascua, Marcos 14, 1 y 2. Y la fiesta de los panes y levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, ellos ya tenían, ¿cómo se dice? La idea estaba decidido, estaba dictado, y todo lo que venía además simplemente era una pantomima de juicio, ¿no? Porque ya estaba juzgado, ya estaba decidido, ya estaba dictado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algún aporte? Ya estamos cerquita de terminar el capítulo 11. Seguimos entonces. Un versículo más, versículo 54. ¿Y por qué vamos a leer solamente un versículo? Ahora vamos a ver. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó allí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Hermanos, con este versículo 54, podemos decir que este es el fin
de su ministerio, el ministerio de Cristo en la tierra. Aquí se acaba el ministerio de Jesús. Y se acaba debido a la creciente hostilidad de los judíos, ¿no? Porque ya había llegado a su tope, ya Sanedrín había decidido matarlo, apresarlo y matarlo, ¿no? En cualquier medio posible. Entonces Jesús con sus discípulos se retiran a una ciudad que está en el desierto, Efraín, ¿no? ¿A dónde está Efraín? Está ubicado a 6.5 kilómetros al norte de Betel y a unos 19 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? O sea, estaba lejos de Jerusalén. 19 kilómetros no suena mucho ahora, pero 19 kilómetros antes era bastante distancia, ¿sí? Ahora, esto es lo suficientemente alejado para proveer seguridad temporal hasta la Pascua, ¿sí? Y nos enfrentamos al último pasaje de las Escrituras del capítulo 11 de Juan, que dice lo siguiente, versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse en el templo y preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Si consideramos, hermanos, como ya habíamos estudiado, que los acontecimientos del capítulo 5, acuérdense que el capítulo 5 de Juan menciona que había una fiesta judía, pero Juan no menciona cuál, ¿sí? Podemos asumir que lo que pasa en el capítulo 5 de Juan es la Pascua. Si consideramos eso, esta sería la cuarta Pascua y última durante la vida pública de Cristo, ¿sí? En sí, esta es la tercera Pascua mencionada en el Evangelio de Juan, ¿sí? Estamos considerando como la cuarta y entre signos de interrogación, porque en el capítulo 5 dice que había una fiesta judía, pero no dice cuál, ¿sí? Muchos autores piensan que es la Pascua, pero como no lo dice explícitamente, vamos a dejarlo como que es la tercera o la cuarta, así, interrogante, Pascua de Jesús en su vida pública, ¿sí? Muchos judíos que estaban en los alrededores de Jerusalén se preguntaban si Cristo aparecería o si haría alguna de sus señales, ¿no? Obviamente que esto lo preguntaban por mera curiosidad, ¿sí? Es lo que debemos entender. Y lo debemos entender así porque hemos leído cuál es la verdadera actitud, la verdadera intención de los judíos, ¿no? Y cómo es el corazón y la mente de los judíos, ¿no? O para ver si Cristo se atrevería a hacer algo, a pesar de que los fariseos y sacerdotes ya habían pedido su cabeza, ¿sí? Es evidente que el Sanedrín ya había tomado todas las acciones, ¿no? Había puesto espías, informantes, etcétera, 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 ¿no? Para poder arrestar a Cristo apenas tuvieran oportunidad. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Hasta aquí, creo yo, si ya después comentaremos con Jonathan, la última clase del 2020, creo yo. Eh, obviamente vamos a continuar las clases después del receso de fiestas, pero eso ya lo podemos conversar más adelante. Ya, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario para cortar un poco lo que es la grabación y poder comentar qué es lo que cómo vamos a planificar las clases más adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre sobre estos pasajes que hemos leído? Todo se entendió muy bien, Julio.
Listo. Entonces, cortamos entonces la grabación y coordinamos ya en interno lo que va a ser las clases, ¿no? Yo le pediría a Jonathan si puede orar, por favor, para terminar la clase. Sí, oramos. Soberano Dios, en estos momentos agradecidos en todo el sentido de Dios de tener tiempo con Julio, con esta clase, llegando al fin de esta historia, compartido por Juan. Queremos pedir por los hermanos que están luchando con dificultades de salud, con dificultades emocionales y dificultades de economía. Bendicen a ellos, Dios, levántalos, Dios, cuiden a ellos, protéjanlos hasta la próxima vez que estaremos unidos bajo el mismo techo, glorificando tu nombre, Dios. En este momento pedimos por todos aquellos que aún no te conocen y están luchando en esta vida sin esta esperanza en Cristo. Que esos estudios nos ayuden a comprender sus dolores, comprender su punto de vista y también comprender y entender por qué tenemos que llevar este mensaje que puede convertir a los dioses en hijos tuyos, para que ellos también puedan compartir este mensaje con todos aquellos que están a su alrededor y también en sus casas. Te agradecemos por Julio, por su voluntad de hacer los estudios, por sus ganas de siempre buscar momentos privados para prepararse. Y en estos momentos, Dios, de ayudarnos con este crecimiento espiritual, Dios, que comienza con la palabra tuya, Dios. Pedimos por él, pedimos por su familia, por su casa. Y también, Dios, que esté siempre con los hermanos que están haciendo lo mismo en diferentes partes del mundo. Te agradeceremos, Dios, por compartir este mensaje con nosotros y tener esta confianza con nosotros de seguir con este camino, compartiéndolo con otros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador y el Mesías, oramos. Amén.